Bienvenidos a su canal de estructuras fáciles para arquitectos. En este video vamos a realizar la suma de dos vectores por el método de sus componentes rectangulares. En este video vamos a sumar un primer vector que tiene un ángulo o una dirección de 20 grados con respecto al horizontal y tiene una magnitud P de 40 newton. Y lo vamos a sumar con un segundo vector que tiene una dirección de 25 grados con respecto al vector anterior y con una magnitud, llamaremos esa magnitud Q, de 60 newton. Para eso vamos a calcular las componentes rectangulares de cada uno de esos vectores. Entonces vamos a calcular esta componente horizontal del primer vector y esa componente horizontal la llamaremos o la calcularemos como P coseno del ángulo alfa. Es decir, que nos da P por el coseno de 20 grados. Reemplazando P nos da que es 40 newton multiplicado por el coseno de 20 grados. Eso nos da que P, la componente Px es de 37.59 newton. La componente vertical de este vector la llamaremos Py y la calcularemos como P por el seno del ángulo alfa. Esto nos da 40 newton multiplicado por el seno de 20 grados. Py nos da 13,68 newton. Ahora vamos a calcular las componentes del vector Q. Si nos fijamos, el vector Q tiene un ángulo de 25 grados con respecto al vector anterior, pero tiene un ángulo con respecto al horizontal de 20 grados más 25 nos da un ángulo de 45 grados. Entonces tenemos una componente horizontal de ese vector Q que lo calcularemos como Q coseno del ángulo alfa. Q es 60 newton y el ángulo alfa será 45 grados. La componente en la dirección X del vector Q será de 42.43 newton. La componente vertical de ese vector Q la calcularemos como Q multiplicada por el seno del ángulo alfa, donde Q es 60 newton y el seno de 45 grados. La componente del vector Q será igual a 42.43 newton.
Recordemos que como nuestro vector Q tiene un ángulo de 45 grados, la componente Y será igual a la componente X. Ahora vamos a realizar la suma de las componentes de cada uno de los vectores. Recordemos que la componente horizontal del vector P es de 37.59 y la componente vertical del vector P es de 13.68. La componente horizontal del vector Q de 60 newton, su componente horizontal Qx es de 42.43. La componente vertical del vector Q, lo llamamos Qy, es de 42.43 newton. Si realizamos la suma de estos dos vectores, tenemos una resultante en X de 80.01 newton. Y tenemos una resultante en la dirección Y de 56,11 newton. Tenemos por tanto una componente del vector resultante X de 80.01 newton y una componente vertical de 56,11 newton. Nuestro vector resultante será igual a la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente del vector resultante al cuadrado. El vector resultante será igual a la raíz cuadrada de 80.01 newton todo elevado al cuadrado más 56.11 newton elevado al cuadrado. Nos da que la resultante es igual a 97.73 newton. El ángulo alfa será igual a la tangente a la menos 1 de el opuesto 56,11 dividido el adyacente 80.01. Este es el ángulo que estamos calculando. El ángulo alfa será igual a 35.04 grados. Entonces, este es la resultante de nuestro ejercicio y este es el ángulo de nuestro ejercicio. En esta imagen vemos el ejercicio desarrollado por medio de una tabla de Excel. Vemos nuestro vector P con una magnitud de 40 newton y una dirección de 20 grados con respecto al horizontal. El vector Q tiene una magnitud de 60 newton y una dirección de 25 grados referenciado con respecto al ángulo
al vector P, es decir, que tiene 45 grados con respecto al horizonte. Tenemos la tabla que muestra los valores condensados. Tenemos el vector P, su ángulo de 20 grados, la componente horizontal de ese vector P, la componente vertical de ese vector P. Tenemos el vector Q con su magnitud de 60 newton y su dirección de 45 grados con respecto al horizontal. Su componente QX, que es la proyección en la dirección X, y la proyección en la dirección Y, que es QY. La resultante proyectada en la dirección X es la suma de estas dos proyecciones. Por lo tanto, la resultante en X será 80.01 y la resultante será la suma de las dos proyecciones verticales. La resultante en Y será 56.01. La resultante total es la suma de las raíces cuadradas de los cuadrados de estas dos proyecciones, y entonces eso da 98 newton y el ángulo será 35.04 grados. Muchas gracias por ver estos videos de estructuras fáciles para arquitectos y esperamos que continúen viéndolos.